Bien, toca abordar ejercicios de un tema muy importante como es el análisis del movimiento dependiente absoluto de dos partículas. Vamos a tener siempre dos partículas, el punto D, que está siendo representado por el bloque, y el punto A. Pues va a haber una relación entre estos dos puntos, puesto que están unidos a través de un sistema de poleas. Entonces, el objetivo es calcular la relación entre el punto A o la partícula A y la partícula D. Entonces, vamos a centrarnos ya al ejercicio donde nos dice: determine la rapidez del bloque D si el extremo A de la cuerda se jala hacia abajo con una rapidez de 3 metros por segundo, como se puede apreciar aquí en el gráfico. Bien, entonces, en este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que buscar es el plano de referencia. Sabemos que en este caso, como son unidireccionales, podríamos denominar plano de referencia a un sistema de coordenadas prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a llamarle plano de referencia o nivel de referencia. Bien, voy a trazar el nivel de referencia aprovechando que estos dos poleas están al mismo nivel. Por acá, ese va a ser nuestro plano de referencia. Bien, entonces es respecto a este plano de referencia que esta partícula o se va a alejar o se va a acercar. Lo mismo va a pasar con esta partícula D. De repente va a alejarse o acercarse. Entonces, es muy similar. Aquí podemos decir o podemos establecer un observador. Ese sería el plano de referencia donde vamos a ubicar nuestro observador. Entonces, si este punto A se está siendo jalado hacia abajo con esta rapidez, eso quiere decir que a partir de este plano de referencia este punto se va a alejar. Entonces, este punto A va a alejarse con respecto se va a alejar con respecto al plano de referencia o al observador. Entonces, entre este plano de referencia donde está el observador y el punto, la voy a designar esa longitud, lo voy a denotar como SA. Cuando denotamos con la letra S, es porque esa longitud va a variar. Tenemos el bloque D. Entonces todo este sistema prácticamente no va a variar. Entonces yo puedo considerar a este punto el punto D. Entonces, todo lo que le pase al punto D le está pasando al bloque. Si el punto D se baja, todo el bloque va a bajar, y de manera análoga, si es que sube, también el bloque va a subir. Por lo tanto, este punto va a representar al bloque D. Y respecto al plano de referencia o al observador, ese punto también va a variar. Voy a trazar por acá. Entonces ese punto va a variar, pero está representado por la letra D. Entonces estas cuerdas
tienen que ver con el punto D, ¿no? Al variar el punto D, las cuerdas también, la longitud de las cuerdas va a cambiar, va a variar. Entonces voy a denotarlo con la letra SD, ¿no? Para esta longitud de la cuerda de la polea, también al tener la misma longitud, esta cuerda sería SD, y lo mismo para acá, ¿no? SD. Entonces tenemos tres cuerdas que tienen que ver con el punto D, y al variar este punto le estamos denotando SD para estas tres cuerdas. Listo. Entonces ya tenemos las cuerdas que van a variar. Lógicamente existen porciones de la cuerda que no van a variar. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta parte, ¿no?, de la cuerda que va a estar en contacto con esta polea en el punto B, ¿no?, en toda esa longitud. Lo mismo sucede esa longitud. Y también tenemos una parte de la cuerda de esta polea grande, desde este punto, que va a permanecer constante. Entonces, pero de todas maneras, en este primer ejercicio vamos a tomarla en cuenta. A ver, le voy a llamar longitud de 1, es una longitud del arco 1. Para este le voy a llamar longitud de arco 2, y para este le voy a llamar longitud del arco 3. Bien, entonces ya tenemos todas las longitudes que lo conforman a la cuerda, y simplemente por una relación de longitudes podríamos decir que la longitud total de la cuerda va a ser igual al S sub B más la longitud 1 más la S sub B, la longitud S sub D, la longitud L sub 3 más la longitud S sub D más la longitud L sub 2 y finalmente más la longitud S sub D. Entonces, todas esas longitudes lo podríamos sumar y decir que es igual a una longitud total. A ver, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, con la relación de las longitudes, unas varían, otras van a permanecer constantes. Entonces, lo único que tenemos que hacer es determinar qué longitudes van a variar. Obviamente, con los puntos de interés, ¿no? A nosotros nos interesa el punto D, que tiene que ver con el bloque D, ¿no? Y también el punto A, que está siendo jalado con esta rapidez. Entonces vamos a buscar la relación de las velocidades de estos dos puntos a través del estudio de las cuerdas. Entonces esas cuerdas, muchas de ellas van a variar y muchas de ellas van a permanecer siempre constantes. Entonces podemos decir ya o darle solución al ejercicio. A ver, del gráfico, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podríamos expresar del gráfico? A ver, entonces, del gráfico. A ver, entonces vamos a sumar, a ver, desde el punto SA. Sumando, tendríamos que la longitud SA más L sub 1 más SD
más L sub 3 más SD más L sub 2 y finalmente más S sub D. Entonces todas estas longitudes conforman una longitud total de la cuerda de este sistema de poleas. Entonces tenemos la ecuación que involucra todas las longitudes. Es lo que podemos hacer sin a ver, repitiendo. Lo que se trata es de identificar qué longitudes son las que varían y qué longitudes son las que van a permanecer constantes. ¿Por qué es necesario eso? Porque lo que vamos a hacer es derivar a las longitudes que en realidad vienen a ser la posición de los puntos A y D con respecto a este observador. Desde este punto lanzamos al punto A y tendríamos la posición que sería el SA. Lo mismo de acá, lanzamos y tenemos el SD. Entonces SA, SD son las posiciones de los puntos A y D. Entonces, como tenemos la posición de estos puntos, al derivar respecto al tiempo, entonces vamos a derivar respecto al tiempo. Entonces, si nosotros derivamos respecto al tiempo, ¿qué es lo que vamos a obtener? La derivada tiene que ver con magnitudes que cambian. Tiene que variar, tiene que cambiar, si no, no podríamos derivar. Entonces, la derivada de la posición S sub A sería la velocidad de A. Si es que derivamos esa, porque esa es la que va a variar. En cambio, la derivada de L1 sería 0, porque L1 es una constante. La derivada de una constante sería 0, ¿no? Entonces, esta de acá sería 0 más la derivada de SD sería la rapidez del punto D más, aquí sería 0, otra vez la rapidez del punto D más L sub 2 es una constante, y entonces sería 0, y acá tenemos otra vez SD, sería la rapidez del punto D, y también la longitud es una constante, es un número constante, por lo tanto su derivada sería igual a 0, por lo que tendríamos que la velocidad de A va a ser igual, esto pasa al otro lado, menos 3 veces la velocidad de D. Y aquí está la relación que estábamos buscando. Esta es la relación que estamos buscando, puesto que ya conocemos la velocidad de A. ¿Qué indica el signo menos? El signo menos lo que está indicando es que, a ver, ¿qué está pasando el punto A con respecto a la posición y el punto D con respecto a la posición? Si ambos se alejaran, ¿no? Es como si este de acá, a ver, este de acá sería el eje positivo, ¿no? Ahí sería el positivo. Entonces todos los vectores que van hacia abajo serían positivos y todos los vectores que van hacia arriba serían negativos. En otras palabras, los puntos que se alejan serían positivos y los puntos que ingresan serían negativos. Entonces, este punto A está yendo hacia abajo. Por este signo menos, podemos decir que el punto D va hacia arriba, porque hay
aquí hay una relación entre la velocidad y la velocidad con el signo menos. El menos solamente va a indicar eso. Mientras el punto A baja, el otro punto va a subir. Si ambos van al mismo sentido, o bajan ambos o suben ambos, entonces esta relación sería positiva. Eso estaría indicando. Bien, entonces ya con eso podemos resolver el ejercicio ya. Podemos reemplazar este dato. Reemplazando, ¿qué tendríamos? A ver, la velocidad de A es 3, igual a menos 3 veces la rapidez de D. Por lo tanto, la rapidez de D va a ser igual a menos 1 metros por segundo. ¿Qué está indicando el signo menos? Que está yendo para arriba. Entonces, podríamos decir que la rapidez de D es 1 metro por segundo dirigido hacia arriba. Entonces, de esa manera se resuelve estos ejercicios de movimiento dependiente absoluto de dos partículas. Este tipo de ejercicios la vamos a resolver o la vamos a aplicar cuando resolvamos los ejercicios de dinámica, ¿no? Cuando nos piden la aceleración o nos van a pedir otros datos, pero inicialmente tenemos que hacer este análisis para ver la relación. En este caso estamos relacionando velocidades. También podríamos analizar las aceleraciones. Por eso que es importante, ¿no? Vamos a encontrarnos con ejercicios en dinámica de este tipo, donde ya vamos a aplicar la segunda ley de Newton, pero previamente tenemos que hacer este análisis. Por eso que es necesario entender estos sistemas, ¿no? Donde el movimiento de uno de ellos depende del otro, ¿no? Entonces hay que buscar esa relación para poder calcular. Bien, entonces de eso trata este tipo de ejercicios. Recuerden, solamente es buscar los planos de referencia y qué longitudes son las que van a variar. En el próximo ejercicio ya no vamos a tomar en cuenta estas longitudes, ¿no? Porque finalmente se van a hacer cero al derivar. Solamente vamos a buscar las longitudes que van a variar. Obviamente van a estar relacionados a los puntos. Estos puntos van a o acercarse o alejarse de un sistema de referencia o un plano de referencia donde va a estar nuestro observador. Bien, entonces eso es la manera de resolver este tipo de ejercicios